Muy buenas noches para todos. Nos encontramos entonces en nuestra séptima sesión sobre nuestro curso de moral fundamental. ¿Están viendo mi pantalla ya? ¿Me indican por favor si la ven? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahí estamos en la cuadrícula y el camino, ¿sí? Sí, señor. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como ustedes ya tienen unas buenas bases de moral, ya hemos visto eh, unas introducciones, unos problemas como por encimita de lo que es la moral, hoy vamos a ver algo muy directo, precisamente, problemas de la moral. Pero lo que he querido presentar para ustedes el día de hoy es una crítica al legalismo. ¿Sí? Acuérdense, yo les di la primera sesión que hablábamos de la historia, de cómo podíamos comenzar a hablar del tema de la moral y que a veces veíamos ese legalismo como un primer momento, en vez de que hablamos primero desde la libertad, desde la primera persona, la segunda persona, tercera persona, el valor, la norma, el imperativo, para llegar finalmente a la ley, al legalismo. Hoy vamos a ver, nos vamos a entrar directamente en este tema del legalismo. Vamos a criticar ese legalismo. Y donde, y aquí vamos a empezar un poquito a rayar, a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Desde dónde vamos a criticarlo? Bueno, hacia dónde vemos ese legalismo como para poderlo decir, acá podemos criticar. Pues lo vamos a ver aquí como un preámbulo, ¿no? Ya vamos a verlo más directamente. Dentro de dos documentos. Vamos a criticar el legalismo que podremos encontrar dentro del Catecismo de la Iglesia Católica y de una encíclica, que es la encíclica Veritatis Splendor. O sea, las voy a describir por acá. Cierto que esto permite escribir. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica y la encíclica Veritatis Splendor, que los invito a leerla, o sea, una crítica es buena, pues, pero cuando uno conoce directamente, pues, de lo que se está hablando. Así que si quieren ahondar un poco más en este tema, de lo que estabas criticando, vayan a estos dos documentos, Veritatis Splendor, y ya les voy a decir cuál, no es todo el catecismo, sino que es, ¿qué dice acá? Creo que cambié de pantalla, ¿cierto? Mm, Sí, Señor. Sí, Bueno, señor. igual, Cambio pantalla. igual creo que están viendo lo del catecismo, ¿cierto? Estamos en la tercera parte del catecismo, en el artículo 6, que es sobre el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Sí? Desde los numerales 2331 hasta el numeral 2391. Esto es lo que vamos a ver, para que vean que uno sí les está trayendo unos documentos. Entonces, esto, a eso vamos a hacer como una especie de vamos a leer, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que nos dice esto y por qué lo vemos desde el legalismo. ¿Por qué? Estos textos, tanto Veritatis Splendor como el Catecismo, eh, se presentan ante nosotros como, podríamos colocarlo entre comillas, un esplendor de la vida, como una luz clara que no admite sombras. Pero, como vamos a ver, eh, tenemos un documento también que es de Juan Maciá, que se llama, y voy a ver si se los puedo colocar, si lo encuentro aquí rápido, creo que es Moral del diálogo y moral de recetas. Entonces, desde este documento que yo se los voy a mandar como material de lectura, vamos a hacer esta crítica. Vamos a ir analizando cómo vemos ese legalismo, cómo vemos esa como cuadrícula frente a los que nos presentan estos dos textos. Bueno, entonces esa es como la ruta que nosotros vamos a tener en este momento. Este es como este es el texto principal, pero también
tengo otra bibliografía que se las voy a mandar aparte porque es bastantes documentos que tenemos para pues presentar este tema de la crítica. ¿Listo? Este es nuestra guía, esto es lo que vamos a ver como tal en el día de hoy. Entonces, los problemas de la moral fundamental y un conflicto entre ese legalismo y lo que nosotros pues hablamos de gracia, que es nuestro tema cristiano. Y encontramos así como dos modelos, dos tipos de formas para entender la moral que no se la llevan muy bien, ¿sí? No se la llevan muy bien entre estos dos modelos. El primer modelo, que será una moral que es prefabricada, y por otro lado, una moral un tanto creativa, ¿sí? Estos dos modelos los vamos a tener dentro de como para hacer moral, tenemos dos modelos, bueno, o dos paradigmas. Por un lado, esta moral prefabricada, que también podríamos llamar como la moral de las recetas. ¿Sí? Este estilo de moral que permea bastante el catecismo trata la vida humana como una cocina, ¿sí? Como una cocina donde basta leer el libro de las recetas, conocer las recetas y aplicar la norma de forma automática. 2 huevos, tanto de harina, que por tanto de arroz, tanto de agua, ¿sí? Automático, como ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo. Es una moral que tiene más recetas que preguntas, ¿sí? Usted lee el catecismo y dice, bueno, ya, hasta ahí, o sea, lo que dijo quedó. Pero frente a esto, a esta moral prefabricada, vamos a apoyarnos en una renovación que nos ha presentado el Vaticano II y otro texto que es un escrito del Papa Francisco, Amoris Laetitia, ¿sí? En los cuales estos, pues, dos momentos, pues, el Vaticano y Amoris Laetitia, pues, nos van a proponer una moral del diálogo, una moral que no va a lanzar normas como si fueran, podemos hacer la analogía de las piedras, lanzar las piedras contra la vida de las personas, sino que se entiende que el centro no es un acto impuro. Más adelante vamos a ver esto del acto impuro. No es un acto impuro, sino o tampoco como un objeto biológico, sino es la dignidad de la persona y de su conciencia. No sé si los frailes ya les habrán hablado de Gaudium et Spes, que la novedad del Vaticano II y Gaudium et Spes nos va a mostrar esa dignidad humana, ¿sí? O sea, algo intrínseco dentro de la persona humana es que es un ser digno, que tiene dignidad porque así lo creó Dios. Dignidad de la persona y también vamos a ver otro punto que es la conciencia. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos conciencia. No podemos ignorar que a veces decir la verdad se utiliza como una carga de colonialismo como conquista del saber. Es decir, yo tengo la verdad, eso va como a generar un muro. Bueno, si tú tienes la verdad y la verdad es inmutable, inamovible, pues ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Es como decir un objeto que no podemos romper. Ya no se puede entrar en diálogo con esto. Otro autor que es Facundo Giuliano nos va a decir que Veritatis Splendor se posiciona desde como una sordera ilustrada eurocéntrica. ¿Por qué? Se nos dice que la moral es una doctrina a la que la vida debe adaptarse, ¿sí? Acuérdense de esa primera clase. Ignorando así unas subjetividades, unas historias de vida y una práctica diaria que no podemos encontrar dentro de los manuales. Por lo tanto, se va a generar una pregunta aquí que si la moral es una luz que nos ilumina o es como un tope que va a arrasar
con la singularidad de cada cultura. También nosotros vamos a ver como puntos finales la ilusión de lo que es una respuesta correcta, que tanto van a defender pues estos dos documentos de los que le he hablado. Veremos unos dilemas trágicos. Vamos a analizar dos casos que les traje y vamos a ver como unas situaciones como una encerrona existencial, donde hago lo que haga una persona, pues no podrá evitar hacer el mal, o lo que nosotros catalogamos como mal. Entonces vamos a ver ese legalismo de la veritatis splendor ante un residuo también moral y un dolor del sacrificio inevitable. Y así les voy a introducir un término que es la epiqueia, una inteligencia de la misericordia. Esto es la introducción, ¿sí? No, no se me hago bien que sí, estoy hablando muy rápido. Es la introducción de lo que estamos viendo. Y ya veremos como el centro o la verdadera piedra que va a ser la persona de Jesucristo. Esta es como nuestra ruta. Hay un texto, otro que es el de Ordine Morali, ¿sí? Eh, de estas dos modelos que les mostré antes, podremos ver que mientras que esa moral prefabricada de las recetas, ese es el modelo que predomina en los manuales de teología anteriores al Concilio Vaticano II. Y que pues estos dos, Veritatis Splendor y el Catecismo de la Iglesia Católica, pues como que hacen resurgir. Y otros manuales que nosotros encontramos que a veces también tienden a ser muy legalistas, o bueno, no, no tienden, son muy legalistas. No sé si alguno haya conocido esos casos o, o algunos son catequistas y hemos mostrado la facilidad de un listado de pecados o preguntas, ¿tú has hecho esto? ¿No fuiste a misa los domingos? Tan, 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 tan. Es como un listado de pecados. Entonces, uno va haciendo esa checklist. Sí, hice esto, hice esto, ya me voy a confesar con el Padre. ¿Sí? También esos aparecen, son como unos manuales que han aparecido a la fecha. Entonces, ese intento de desenterrar el de Ordine Morali es que em, el catecismo y Veritatis Splendor como que se han involucrado en esquemas que se han intentado rechazar pues en un pasado. Durante el Vaticano segundo que es hace poco más de 60 años, los padres conciliares rechazaron un borrador de titulado De Ordine Morali, ¿sí? Esto no alcanzó a ver mucho la luz. Este texto era criticado por un tono muy defensivo, porque se presentaba un miedo frente al peligro del subjetivismo. Y también había un énfasis excesivo en un orden moral muy objetivo, donde Dios era presentado principalmente como un custodio, un juez, ¿sí? Por ese estilo. Hay una sospecha, esto es como chismecito de la iglesia. Hay una sospecha de que los redactores de Veristatis Splendor y del Catecismo intentaron desenterrar de Ordine Morali ese espíritu legalista de este texto. Y esto se manifiesta, donde lo podemos ver, en esa insistencia de Veritatis Splendor por presentar la verdad como una doctrina unívoca e inmutable, ignorando los aportes de la filosofía moderna y reduciendo la conciencia a un simple dictamen que reconoce la ley, como tal, la ley en mayúscula. Se critica a Veritatis Splendor porque utiliza citas del Vaticano II de forma sesgada. Y una cita es Gaudium et Spes, numeral 33, para que la noten y si quieren van a verla después. Mientras que el concilio admitía que la iglesia no siempre tiene respuestas para todos los problemas. Esto, obviamente, escuchar esto es duro.
y decir como que no, o sea, no podemos decir, no podemos tener la respuesta a todo lo que se nos presenta, ¿sí? No tenemos un manual de la vida en general, con todos los casos, para decir, no, acá está la respuesta, acá está esto. Y lo hemos visto, y tal vez eso es una riqueza dentro de nuestra iglesia, porque tenemos una historia de salvación. Lo vemos en la Biblia, es una historia, no es algo que sucedió en un punto cero y ya desde ese punto cero se salió todo, sino que hay miles de puntos, hay miles de encrucijadas que podemos ver justamente porque somos historia. Veritatis Splendor pues va a utilizar como esas mismas fuentes para todos los problemas, para reforzar un magisterio que va a ofrecer unas respuestas prefabricadas ante una complejidad de la vida. Mi vida o mis problemas no van a ser los mismos problemas de Norberto. Mis problemas no van a ser los mismos problemas de Rosalba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encasillarnos a los dos? ¿Sí? Y presentamos entonces un dilema existencial de nosotros como creyentes. En ese paradigma de estos dos textos, la moral parece como algo que se acabó, que ya punto final, donde el papel de nosotros los fieles se limita a la obediencia y el de los teólogos se limita solo a aclarar y explicar, no a dar nuevas ideas, explicar lo que el magisterio ya decidió. Frente a este legalismo, el Papa Francisco nos va a recordar en Amoris Laetitia que pena, lo tengo anotado por acá, que esta frase sí era. Nos dice, no todas las discusiones deben ser resueltas con intervenciones magisteriales, ¿sí? Esto es un poco una cachetada frente a lo que nos han dicho. Por lo tanto, nuestro criterio no es una norma abstracta, no, nuestro criterio como fieles, como moralistas, eh, es la persona de Jesucristo y vista como persona. La moral debe nacer de un diálogo con el espíritu y no de una obediencia ciega, reconociendo que el tiempo del crecimiento de las personas es como superior a los espacios de poder que las normas pueden dominar. Así que en estos vamos. Este es como un preámbulo. Tenemos como una sordera que está ilustrada y un miedo a una incertidumbre. ¿Qué ha hecho Veritatis Splendor? Ofrece esas certezas absolutas que anulan un diálogo, como que opacan la multiforme gracia de la experiencia humana, ¿sí? Vemos una racionalidad eurocéntrica, eso también nosotros desde Latinoamérica y varios filósofos, escritores latinoamericanos han hablado pues, de ese problema eurocéntrico, de que todo lo pensamos desde Europa y no lo podemos pensar desde Latinoamérica, sabiendo que Latinoamérica es muy distinta entre los distintos países y aún más, tal vez, pues el ejemplo de Colombia, muy distinta a las personas del centro, pues, de Cundinamarca, de Boyacá, con las personas de la costa, con las personas de Nariño, con las personas del llano. Hay pluriformidad de culturas y de pensamientos, pero lo que han hecho eh, a lo largo de la historia, es que tenemos una mentalidad desde Europa, ¿sí? Y ni siquiera conocemos Oriente. O sea, solo es Europa y lo que viene desde Europa hacia la izquierda. Si vemos el mapa desde Europa hacia la izquierda, no sabemos un pensamiento africano, no sabemos un pensamiento oriental, un pensamiento nórdico. Tenemos visos, sí, pero como tal, nosotros vemos Europa, Roma, Grecia, España, pensadores como Platón, Aristóteles, que sí, han fundamentado bien la filosofía, pero también encontramos otros pensadores eh,
en Oriente, en todos estos otros lados. Entonces tenemos una racionalidad eucéntrica. Y la verdad la muestra como una doctrina estática, ¿sí? La verdad quedó quieta, sabiendo que el mismo Jesús nos decía que Él era la verdad, ¿no? Y Jesús no nos mostró algo estático. Se pretende hacer una luz del mundo autoproclamada, o sea, como ya llegué yo soy la luz, yo soy todo. Tenemos unas subjetividades ignoradas, y es que este era un tema bastante, bueno, y todavía se trata, el miedo al subjetivismo. Hay un miedo al subjetivismo a ver las cosas desde el sujeto, pero pues ahí hemos avanzado en el diálogo frente al subjetivismo. Y las mayorías silenciosas que piensan, ya lo estaba hablando desde América Latina, nosotros tenemos distintas formas de pensar, distintas maneras de pensar, que eso no implica que podamos acoger una misma doctrina, que sería la iglesia, pero dentro de esa doctrina, dentro de esa iglesia, nosotros, es más, tenemos distintas formas de experimentar la fe, distintas formas de experimentar a Cristo, la gracia, a Dios. Y sí se ve una moral, una verdad como acontecimiento, ¿sí? Algo que pasó, pero que debe estar pues, en movimiento. Hay un fundamento de la ley. ¿Dónde vemos la ley? Tenemos una distinción entre natura versus la physis. ¿Qué vamos a desarticular? Vamos a desarticular una pretensión de universalidad de esa moral tradicional mediante el cuestionamiento mismo del concepto de naturaleza y su reducción a la moral a una dimensión biológica de los actos humanos. Uno de los puntos de ataque fundamentales es esa distinción entre dos formas de entender lo que es natural, ¿sí? Lo que es la naturaleza. La natura, dentro del catecismo y Veritatis Splendor, se fundamenta en una concepción de ley natural orientado al statu quo, ¿sí? Lo vemos ahí abajo a la izquierda, un concepto estático. Está algo acabado. Estos documentos nos muestran que esta naturaleza, nuestra naturaleza, es tratado como algo determinado, como algo estático. ¿Qué va a pasar? Al ver la naturaleza como algo estático, el magisterio, se le permite al magisterio derivar normas absolutas e inmutables, ¿sí? Pero tenemos una alternativa, que es la physis. Frente a esta rigidez de lo que es la natura, de la naturaleza. No estoy hablando de naturaleza del arbolito, los pajaritos, no. La naturaleza como el ser, nuestro ser, personas. Entonces, la fisis propone, o bueno, este fenómeno de la fisis remite a otro fenómeno que se mueve, a algo que se mueve, algo que está, a un concepto, lo vemos ahí abajo, un concepto dinámico, ¿sí? Que va a aparecer en la historia, que se incorpora en la historia. Esa moral o una moral basada en la fisis reconoce que el fundamento no es un código estático, sino que va a ser un proceso dinámico en diálogo justamente con la realidad humana. Veritatis Splendor y el catecismo van a caer como en un biologismo o un fisicalismo al juzgar la moralidad de las acciones, ¿sí? Estos textos centran una moralidad casi exclusivamente en el aspecto biológico del acto, ignorando la intención o las circunstancias complejas. ¿Cómo así? Pues que vemos que son simplemente lo que se hizo, ¿sí? Los actos cometidos. No miramos esa historia de por qué el ser humano llegó a cometer tales actos. Precisamente el sábado tuve una charla con una introducción a la moral fundamental y les presentaba un ejemplo. Si, bueno, es no un ejemplo, una pregunta. Si es moralmente inaceptable que un un padre de familia, robe en una panadería para darle de comer a su familia que se está muriendo de hambre.
Claro, robó. Entonces, desde el aspecto biológico del acto, eh, estamos viendo simplemente la acción de robar, ignorando la intención y las circunstancias complejas que tenía ese padre de familia para llegar a tal acto. ¿Sí? Tenemos un diálogo que es con el intrínseque malum. Ese es un término escolástico. Escolástico, pues nos vamos a ubicar pues, en la Edad Media, una forma de pensar, ¿sí? La escolástica. Intrínseque malum se traduce como intrínsecamente malo, ¿sí? Se utiliza pues en estos dos documentos. ¿Para qué? Se utiliza este término para cerrar cualquier discusión sobre temas contra, podemos hablar de la contra la contracepción o la procreación asistida, ¿sí? Según Juan Maciá, el que les mostré al principio, esto es como pretende ser como una agenda oculta para reforzar la humana vitae, ¿sí? Sin dejar espacio a un discernimiento de la conciencia. O sea, vemos actos y decimos ya, o sea, son malos. El robar es intrínsecamente malo. Ya, estamos cerrados ahí, nos hemos fisicalizado. Pero ya con el ejemplo, con la historia que les mostré, bueno, podemos decir, es malo sí que haya robado, pero fue con una buena intención. Entonces ahí empieza como a tambalear ese fisicalismo moral. Debemos encontrar o hacer más bien un giro antropológico. Este giro que nos propone el Vaticano II frente a un esquema preconciliar. Tenemos ese paradigma o ese mensaje del catecismo que se centra en el acto impuro o en un acto depravado, donde quien peca en un mandamiento, pues va a pecar en todos. O sea, usted pecó, ya quedó totalmente manchado hasta que se confiese. Es una moral de casos y leyes, ¿sí? Que busca clasificar los pecados por su gravedad, una gravedad objetiva. Pero si seguimos a Gaudium et Spes y a Moris Laetitia, el centro deja de ser el acto humano aislado, o sea, un acto como tal, para poder hablar de la dignidad de la persona de una manera global. Por eso, vamos a pasamos de juzgar actos como tal a comprender opciones de vida y la opción fundamental del sujeto. Este año estábamos celebrando, bueno, conmemorando los 60 años de muerte del padre Camilo Torres. Tal vez, pues, los colombianos lo habrán escuchado más que otras personas que están afuera del país. Y es que Camilo Torres, casi sacerdote dominico, para quien no sepa la historia, casi estudió al padre Congar, un dominico conciliar del Concilio Vaticano II, estudió pues bastante dominicos, yo no sé por qué no se hizo dominico, que habrá pasado la historia. Pero él en un sermón, mm, pues yo escuché una charla, decían que en un sermón sí nos decía, o bueno, hacía una pregunta de cómo les exigimos una moral a las personas que no tienen pan para comer. Esas personas, obviamente, tal vez para eso nos sirvió la cuaresma. El ayuno de la cuaresma nos está ayudando a comprender el hambre que siente el otro. Entonces, ustedes pues van a pensar yo siento hambre si no almuerzo, o si no desayuno a las 10 de la mañana ya estoy con mal genio por no haber desayunado. Entonces, fácilmente salgo de mi trabajo, de mis clases, me compro una empanada o espero el almuerzo y ya puedo calmar y ya, y seguir. Ah, pero personas que no tienen pan para comer, esto es lo que van a estar buscando. Y no sé, a mí me pasa, me da hambre y me pongo de mal genio. Entonces, pues obviamente uno cambia. ¿Cómo le exige uno una moral a una persona que puede durar todo un día sin comer?
2 días. Un padre de familia que no va a comer él, sino que le va a dar el pan a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ese es como el giro que nos está presentando Gaudium en Spes y Amoris Laetitia. Comprendamos esas opciones de vida y esa opción fundamental del sujeto, de la persona. Por eso, frente a ese legalismo, vamos a encontrar una ley como gradual que nos va a presentar Amoris Laetitia. Porque Amoris Laetitia va a proponer que el ser humano, o propone que el ser humano conoce y realiza el bien, pero por etapas. Se reconoce que una persona puede estar en gracia de Dios, incluso en una situación objetiva de pecado, si sus condicionamientos o factores atenuantes van a limitar su capacidad de decisión. Por eso nosotros llegamos a unos límites de una racionalidad práctica. Acá les traigo, también está por acá, a otro pensador que es, se los voy a anotar, más bien, si lo quieren buscar después, Guillermo Larigue, así se escribe, Guillermo Larigue. ¿Qué nos va a mostrar esto? Guillermo nos dice que para atacar la pretensión que siempre existe en una respuesta correcta o una norma absoluta que resuelve todo conflicto, se va a poner a esa moral de las recetas, a la realidad de una suerte moral y una fragmentación del mundo. ¿Cómo lo vemos? Eh, Guillermo nos dice que esta encíclica, Veritatis Splendor y el Catecismo, operan bajo la premisa de que una teoría moral adecuada debe ser capaz de guiar siempre hacia una única solución correcta, ¿sí? O sea, ya tenemos un camino delimitado y no nos podemos salir de ahí. La crítica de Lariget es que dice que los dilemas morales auténticos actúan como unos límites de una racionalidad práctica. ¿Cómo así? Esto significa que hay unas situaciones donde el discurso moral está como indeterminado. No hay criterios, no hay escalas, no hay procedimientos racionales que todos puedan aceptar para decidir cuáles de dos requerimientos es superior. ¿Qué es lo mejor? Si aplicamos la norma A o la norma B. Frente a esa idea de estos documentos, de que las obligaciones nunca chocan realmente, lo vemos ahí en latín, obligaciones non colliduntur. La experiencia de los dilemas sugiere un mundo moral fragmentado, ¿sí? Debemos entender eso, donde no es posible satisfacer todas las exigencias a la vez, ¿sí? Eso es lo que nos muestra la Riget. Por ende, encontramos así un dilema, y es un dilema trágico, como la encerrona de lo que les había dicho al principio. Frente a esas normas negativas absolutas de estos documentos, se presentan como algo innegociable. Lo que les había dicho de esos actos intrínsecamente malos. Con estos actos aparece la categoría de lo trágico. Hay otra, si están escribiendo, escriben ahí algo trágico, categoría de lo trágico. Y es que hay un dilema, o un dilema más bien, se vuelve trágico cuando la persona se ve forzada por circunstancias externas a una situación donde haga lo que haga, no podrá evitar causar un mal o sacrificar un bien valioso. ¿Sí? Ahí lo leemos en ese cuadrito arriba a la izquierda. Dilema trágico, situación forzada, donde cualquier elección implica un sacrificio inevitable o un mal. Los bienes en juego son, pues, inconmensurables. En estos casos, donde hay un dilema trágico, la solución, o entre comillas, podríamos tratar como una solución, es que ofrece el legalismo es algo sordo al dolor. Incluso si se elige el mar menor, Guillermo nos va a decir que él argumenta que la alternativa
sacrificada no desaparece. Va a seguir siendo como una pérdida real que cuestiona esa soberanía de la norma. Por eso el paradigma de Veritatis Splendor, que busca soluciones plenas que no dejan rastro de duda o culpa. Sin embargo, la teoría de los dilemas introduce el concepto de lo que es el residuo normativo o el residuo moral. Cuando una persona decide en ese dilema trágico, seguimos en ese dilema trágico, cuando una persona está en medio de ese dilema trágico y decide, queda como un remanente, tal vez, como una tristeza, un pesar o una necesidad de compensación. Esto va a demostrar que que el conflicto era ontológico y no solo una falta eh, de información, ¿sí? Entonces tenemos la persona, en español, Fray, tenemos la persona. Veníamos con el ejemplo de que tenía que robar a una panadería. Y sigamos complicando el caso. El panadero es gran amigo pues, de este padre de familia que tuvo que robar. Entonces, el padre de familia, al robar, va a sentir una culpa por lo que hizo, pero a la vez está sintiendo una satisfacción porque le pudo dar pan a su hijo. Pongámoslo que, sigamos complicando el caso. Un bebé de 1 año que llore y llore y llore porque no tenía comida. Entonces, esa necesidad o esa tristeza, ese pesar que le dio a esta persona por cometer un acto malo, demuestra que ese conflicto eh, está dentro de la naturaleza de la persona, ¿sí? Y no solo no es una falta de información, no es solamente que no sabía que robar era malo, sino que siente una culpa de su naturaleza, eh, siente una culpa, siente un pesar, ese no sé qué por lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ver que mientras Juan Maciá califica a Veritatis Splendor como una moral con más respuestas que preguntas, la existencia de ese residuo moral prueba que la vida humana es mucho más compleja que el algoritmo de deducciones, ¿sí? Propuesto por unos manuales neoscolásticos. Entonces tenemos ese dilema moral, entonces hay un residuo moral que nos va a demostrar que, bueno, y acá, ¿cómo actuamos en este caso? ¿Dónde buscamos en la norma cuando el padre de familia tenía que robar porque no encontró una forma para no hacerlo? Claro, Veritatis Splendor nos va a hablar de una jerarquía rígida donde los valores están ordenados. Los dilemas demuestran que hay bienes que son algo simétricos, como, como la vida de 2 hijos. O el dilema del tren, si ustedes han visto por ahí en YouTube, esos ejemplos del tren, que tiene 2 carriles donde hay un grupo de personas por un lado y por otro lado está otra persona. Entonces fácil, ¿no? Podemos decidir que el tren vaya por donde está una sola persona y así puedo salvar la vida de 5. Ah, pero esa persona no es cualquier persona, esa persona es tu abuelita. Uy, entonces, ¿será que la vida de mi abuelita vale más que la vida de estas 5 personas? Y podemos seguir complejizando el caso del tren. No, que estas 5 personas eran ladrones que se acaban de escapar de la cárcel, eran homicidas, eran de lo peor de la sociedad. Bueno, tal vez unas personas esto les ayude a tomar una decisión de hacia dónde se debe dirigir el tren. El caso, con este ejemplo, es que seguimos viendo, bueno, en esos manuales de conducta moral, cómo se nos presenta un caso como estos, ¿sí? En estos casos no existe un ojo sabio, como que vea una jerarquía objetiva. Apelar a una comparación fría o algo utilitarista va a ser un error conceptual que despoja ese acto de una profundidad moral. Esos son los residuos, un residuo moral. Bueno, con esto
vamos a tener una epiqueia. Epiqueia lo vemos como con Y, también se puede escribir y, pues son términos, no del español. La epiqueia, mm, bueno, frente a esta rigidez de la ley, se debe recuperar, o lo que se pretende es recuperar una epiqueia, o una inteligencia para poder matizar la norma ante la singularidad de la vida, ante la singularidad de cada caso, reconociendo que la razón práctica a veces como que va a morir ante la tragedia, ¿sí? Esa epiqueya es como tener un ojo sabio, que pues, en griego sería como una frónesis. ¿Qué pasa aquí? La epiqueia no va a ser vista como un permiso para pecar, no, sino como una virtud intelectiva que permite hallar como una tercer vía. Acuérdese del dilema trágico, tenemos caso A, caso 2, caso uno, caso 2. La epiqueya nos va a ayudar a encontrar una tercera vía, un caso 3 o un justo medio, cuando esa aplicación literal de una ley resultaría como en una injusticia o en un mal. Volvemos al tema del tren. Claro, guiamos hacia el tren, hacia donde están las 5 personas, el grupo de personas. Claro, pero es que ahí hay un mal, ahí hay una injusticia. Le quitaste la vida a 5 personas. Ahí vemos el problema de esa rigidez de la ley. Por eso, nosotros debemos hacer una distinción entre lo que es el intelecto y la razón, ¿sí? El intelecto como una captación del ser y de la dignidad de la persona y la razón que va a deliberar, que va a deducir normas. La epiqueia ve, eh, bueno, ya les había dicho, es un ojo sabio que ve lo que la norma general, por ser abstracta, no alcanza a ver. Por eso, esta epiqueia se define como ese criterio de inteligencia que permite matizar esa ley. Reconocemos que la verdad práctica en las acciones particulares no va a ser igual de conocida por todos, ni va a ser aplicable de la misma forma en cada caso. Hay un giro, hay un giro aquí, y es que, bueno, un ejemplo, más bien, eh, no me acuerdo del capítulo, si no estoy mal, Juan, el Evangelio de Juan, mm, capítulo 8, creo que es capítulo 8 o está por ahí, eh, donde vemos realmente ese ejemplo de la epiqueia aplicada como inteligencia, que lo vemos en el pasaje de la mujer adúltera, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ya lo sabemos. Los acusadores presentan ese dilema no rígido, no derrotable, basado en la ley del Levítico. Pero Jesús, mediante un gesto que se escribió en la tierra, replantea la ley. O sea, varios exégetas dicen que Jesús como que cambió la ley, como que replanteó esa ley y acude a una conciencia de los presentes. Jesús encuentra una salida que no va a anular la ley, pero sí la va a trascender, va a pasar no por encima, sino que va a ver más allá de esa ley, demostrando que Jesús mismo es ese criterio teológico fundamental por encima de toda norma escrita o de toda ratio, de toda razón. ¿Sí? Aquí vemos que la epiqueia actúa como el antídoto contra esa moral de las recetas que ya habíamos visto, ¿sí? La moral de ese catecismo, bueno, del catecismo de Veritatis Splendor, a menudo se reduce a una técnica de aplicar normas deductivas y automáticas, tal vez un poco influido por el capitalismo. La epiqueia va a devolver a la moral ese carácter de si ustedes quieren, mm, si todavía no saben cómo definir moral, con lo que hemos visto pueden poner moral. ¿Qué es moral? Dos puntos. El arte de discernir.
moral es el arte de discernir. Y teología moral va a ser el arte de discernir bajo la guía del Espíritu. Con esto, con esta definición, fomentamos una autonomía y un crecimiento de la persona en lugar de como sofocarla en una heteronomía exagerada de simples preceptos. ¿Sí? Con esto, el Papa Francisco nos va a recuperar ese espíritu de la piquella al hablar del discernimiento de situaciones que son irregulares. No vamos a lanzar piedras. Un pastor no puede limitarse a aplicar leyes morales como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Así nos lo trata Francisco. La inteligencia de la epiqueya, o bueno, la inteligencia que la epiqueya nos permite reconocer es que en medio de esos límites humanos hay un pequeño paso, esa tercera vía, que puede ser más agradable a Dios que una vida como exteriormente correcta, sin dificultades. Se reconoce que, aunque tenemos unos principios generales que son necesarios, me vuelvo a remitir a a esa primer clase donde hablábamos de la tercera persona, que es un estado necesario para que nos presente unas normas, pero cuanto más bajamos, o sea, pasamos de lo general, pero cuando bajando a lo particular, más aumenta como una indeterminación y así la norma no puede abarcar todas las situaciones. En los dilemas morales auténticos, cualquier decisión deja de ser como un residuo, ese residuo moral o un sacrificio de un bien valioso. Mientras que el legalismo pretende soluciones que eliminen la duda, la epiqueia es esa inteligencia que nos va a asumir un carácter trágico de la existencia. Busca, vamos a buscar entonces, una vía intermedia que intente satisfacer al menos, pues es un intento, ¿no? Al menos en lo más mínimo, los valores que se están pugnando, entendiendo, y acá hablamos de algo, un término bastante profundo, entendiendo que la misericordia es la manifestación luminosa de la verdad de Dios, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta Dios? Por medio de la misericordia. Esto es fascinante. Este tema de la piquilla es impresionante. Hay una conciencia, ¿sí? Llegamos al fin al tema de la conciencia como una alternativa a ese legalismo que nos presentan estos dos documentos. Frente a esa moral de las recetas que ha pretendido sustituir el juicio del individuo por la norma externa, se debe recuperar esas enseñanzas del Concilio Vaticano II y prácticamente de Amoris Laetitia sobre la conciencia. La conciencia del hombre como una definición es como ese sagrario, el lugar donde nos encontramos a solas con Dios. La iglesia está llamada a formar conciencias, pero no a pretender sustituirlas, ¿sí? Debemos saber pensar también por nuestra cuenta. Por eso, la moral no debe ser como una obediencia ciega a unos decretos institucionales, sino a un acto de libertad, el cual se testimonia en las obras. Por ende, la máxima autoridad para nosotros como creyentes es nuestra propia convicción sincera y firme, pero no hasta ahí. Nuestra autoridad como creyentes, nuestra máxima autoridad como creyentes, es nuestra convicción sincera y firme ante Dios. ¿Sí? No nos vamos a quedar en nosotros mismos y ahí es que nosotros hablamos de subjetivismo, sí, pero también hablamos de un objetivismo. Nuestra convicción sincera, nuestra convicción personal, pero que también es firme ante Dios. La moral no va a ser una deducción, no va a ser una deducción de leyes universales,
sino el conocimiento de una singularidad de la vida en una circunstancia histórica. Por eso no podemos hablar otros ejemplos. Eh, el feminismo vivido hoy al feminismo vivido, pues como nos lo presenta eh, la Sagrada Escritura. No podemos hablar de, pues para seguir con el tema del feminismo, no podemos hablar de patriarcado hoy al patriarcado de la Edad Media. ¿Sí? Es algo histórico, ahí es algo singular de la vida y de unas etapas de la historia humana. Por eso nosotros debemos ver, y es algo, es una propuesta innovadora, de la iglesia como un hospital de esa campaña. Vamos a hacer una integración, un versus entre integración y exclusión. Seguimos atacando a unas situaciones, a ver unas situaciones como intrínsecamente depravadas o irregulares, mm, que cierran un paso a la comunidad. Aquí, Amor y Leticia nos va a advertir que los pastores no van a poder limitarse a aplicar unas leyes morales como si fueran, seguimos con, como en la analogía de las rocas, como si fueran esas rocas que se lanzan sobre la vida de las personas heridas. O sea, les añade algo más, le estamos arrojando rocas a personas heridas frente a la tentación que tenemos de condenar para siempre. Amor y Leticia propone que la iglesia sea ese hospital de campaña que acompaña a la fragilidad humana. ¿Cuál es este objetivo del hospital de la campaña? El objetivo es que podamos integrar a todos, ¿sí? Ayudando a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Por eso somos católicos para todos, universal. La iglesia no debe actuar como esa aduana, esa imagen como vemos ahí, esa aduana que controla la gracia, ¿sí? O sea, está ahí el sujeto, como digámosle que policía, viendo a la persona si, bueno, si le puedo otorgar la gracia de Dios. Es difícil, es difícil y es complicado ver esto, sabiendo que la gracia de Dios está hasta en los que nosotros no podemos pensar que estaría, sino que la iglesia debe ser como esa madre que acerca la misericordia, especialmente, y como nos lo mostró Jesús, acercar esa misericordia a las personas que viven en situaciones imperfectas. Así deberíamos ver a la iglesia. Cuestionamos también un idealismo abstracto frente a una gradualidad pastoral. Nirsa, ¿levantaste la mano? Tienes el micrófono apagado. Disculpe por ese pequeño detalle del micrófono. Estaba yo cavilando con lo que está diciendo por ahí. Y, por ejemplo, en la iglesia tiene una norma, hay una normatividad, la legal canónico, como se llame. Si usted está viviendo y no está con un matrimonio, sino que las parejas se han separado, se han divorciado de alguna u otra forma y luego se encontraron y formaron hogares nuevos, esas personas no pueden comulgar, ¿sí? Esa es la norma que se dice. Pero teniendo en cuenta todo esto que se ha dicho hoy y todo esto que se invita ahora a lo que la iglesia que tienes que promover, entonces le queda uno ese cuestión, o a mí me queda ese cuestionamiento. Eh, eh, Se está haciendo una prohibición de que se acerquen a la gracia de recibir la comunión, sí pueden ir a confesarse, pero la iglesia dice que no pueden comulgar. Sin embargo, en algunos momentos
lo escuché directamente. Bueno, para que no le diga nada, y como usted es una persona muy dedicada y muy buena gente y tiene su hogar bien, y sí, tiene un hogar bien. Tuvo un conflicto con su marido, su señor anterior y todo eso, porque le pegaba, no le pegaba, etcétera. Entonces, usted va y comulga en otra parroquia donde nadie la conozca para que usted no se sienta mal. Entonces ahí queda en un momento una serie de cosas y uno dice, esto específicamente con lo que acabas de decir, ¿no? La forma en que la iglesia debe actuar ante diferentes situaciones y lo especificas, es de la persona que está afligida, de la persona que más necesita. Y en muchos casos la iglesia a la persona que más necesita se le bloquea ciertas cosas y ciertos pasos, ¿sí? Eh, por ejemplo, el confesarse. Hay muchas personas que cometen errores grandes y tienen en el corazón la esencia de voy a confesarme, y van a la iglesia, se arrodillan ante el Santísimo, sueltan la lágrima, se desahogan ante el Santísimo, ¿sí? Y después les dice, no, usted para poder comulgar tiene que confesarse con el sacerdote. Ahora bien, hago un paréntesis y de pronto su merced tiene la respuesta. Es verdad, es verdad que el Papa dijo a partir de este mes o algo así, digamos que de pronto puedo estar equivocada, que ya no hay necesidad de hacer una confesión con el sacerdote, algo alrededor de eso. No sé, gracias. Listo, Nilsa. Frente a lo primero, pues sí, Francisco, el Papa Francisco, adelantó una cuestión de que era que cuando pues estaban estas cuestiones de matrimonio, eh, cuando uno se quería divorciar, el caso debía llegar hasta Roma. Claro, eso va a ser unos años, largos años, para poder pues solucionar o analizar esa situación. Bueno, primero analizarla y ya después pasar a otro tiempo para poder dar esa nulidad matrimonial. ¿Qué es lo que nos ayudó Francisco? Francisco nos ayudó, bueno, nos ayudó a que esos casos no tengan que llegar hasta Roma, sino que sea su obispo el que pueda manejarlos, ¿sí? Entonces, ahí vemos como esos cambios que se han dado, y con esto podemos dar otros ejemplos, pero es muy práctico el que nos habló Nirsa, ¿cierto? Sí, Nirsa, el que nos habló eh, para pues trabajar este tema de la nulidad matrimonial. Eso es un proceso, ¿sí? O sea, no va a ser un día otro que no, que ya me quiero divorciar. No, vamos a hacer un proceso y va a haber un acompañamiento. Por eso es que se pide que sea más a nivel de su obispo, que pueda acompañar a esa pareja que quiere divorciarse o bueno, que tal vez con ese acompañamiento que se dio, pues puedan volver a unirse y no haya una nulidad matrimonial, ¿sí? Como tal, el divorcio no existe en la iglesia, sino que existe esa nulidad matrimonial. Y respecto al segundo punto, de lo que diga que no debe confesarse, pues no he escuchado, no he escuchado nada de eso, la verdad. Y claro, esto atentaría directamente contra el sacramento de la penitencia. No sé, creo que tal vez fue una noticia falsa o algo así, pero y es algo que no, o sea, no va a cambiar. Con la historia de la iglesia vemos que han aparecido estos, pues tenemos los 7 sacramentos, y pues un cambio tan formal frente a ese sacramento de la penitencia, pues como que no se va a dar. Luz, tiene la mano levantada. Sí, sí, sí. No, yo lo que quería decir es que me encanta la idea de la iglesia como un campamento para precisamente recoger todos esas personas que vienen dolidas, que vienen afectadas y dejar como el tema de lo bueno, de lo malo y de ese lineamiento que tú dices que estos son los mandamientos y que si te saliste, si no lo cumpliste, esa parte me parece que es muchísimo más
que acerca más a las personas a la iglesia y se está viendo en este momento, sobre todo en España, un cambio, un movimiento donde la gente llega más convencida, donde no es tanto de la solamente de la oración, de la camándula, sino que los jóvenes están llegando con con unas necesidades precisamente, por eso, porque les habíamos cerrado la puerta y creo que el Papa Francisco, a pesar de tantas críticas, hizo un puente entre tantas personas que habían quedado como al margen y lo que en este momento está pasando en muchas partes en el mundo, en la Iglesia Católica. Pero me encanta este tema del hospital de campaña de la Iglesia, que finalmente ese debe ser como el norte, ¿no? Digo yo, pues personal. Creo que hay como un refrán, algo así de que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. ¿Sí? Va por Sí, ese mismo sentido. me encanta que este sí, que no sea el perfeccionismo ni el bueno y el malo, sino con todos los matices que la naturaleza humana con los que se presenta y con cada una de las diferentes, de los diferentes aspectos que en cada época de de la historia de la humanidad se han presentado, porque yo creo que en este momento hay una crisis de muchísimas cosas que nos ha hecho repensar la iglesia, repensar el tema de moralidad como de no, esto es lo bueno y esto es lo malo y yo soy el bueno y ustedes son los malos. Eso me parece a mí gravísimo cuando se maneja así. Somos personas, no hay buenas ni malas, somos personas. Gracias, Luz. Marta, Bueno, Fray, para mí el hospital de campaña va cogido de la mano con lo que Jesús predicó y es que Él vino a sanar a los enfermos, no a los que estaban aliviados. tal tal cual, ¿sí? Vino a traer a los que estaban afuera, totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos ese idealismo. Eh, vamos a ver que vamos a valorar el pequeño paso, ¿sí? Defendemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que una vida exteriormente correcta de quien no enfrenta dificultades, ¿sí? Justamente con lo que nos acaba de decir Marta. No se trata, hay una gradualidad pastoral, que esto no se va a tratar de una gradualidad de la ley, ¿sí? Como si la ley pues, fuera a cambiar, sino de una gradualidad en el ejercicio de la libertad en sujetos que no pueden practicar plenamente las exigencias de la norma. Por eso, la misericordia es, en una última instancia, esa plenitud de la justicia y de la verdad de Dios. Por eso estamos pasando de una moral de actos obsesionada con el objeto moral biológico a una moral de actitudes, ¿sí? Pongan ahí la flecha. Moral de actos, flecha a moral de actitudes, la cual está centrada en la opción fundamental de la persona hacia el amor, ¿sí? Como un poco de síntesis a lo que hemos visto para antes de pasar a los dos casos que les traigo, vamos a ver que ese giro de la moral, de los actos a la moral de las actitudes. El paradigma, el cambio de paradigma fundamental se ha gestado desde el Vaticano II, ¿sí? Mientras que ese esquema preconciliar y que podemos encontrar en ese catecismo, Luis, ¿vas a decir algo? Luis, No, perdón, ah, ok, tranquilo. Entonces, mientras ese esquema preconciliar se centra en que hay unos actos impuros y en hay objetos morales intrínsecamente depravados, este intento de nueva moral va a desplazar el foco hacia la dignidad humana y hacia la opción fundamental de ese sujeto que ya les había dicho.
Si ustedes quieren profundizar en ese tema de la dignidad humana, léanse Gaudium et Spes. Son documentos, no tan, sí, tienen una extensión, pero obviamente nuestra iglesia ahorita pues gira en torno al Concilio Vaticano II. La actitud del acto, sobre el acto, no se trata solo de evaluar actos aislados, sino de comprender un sentido de vida y un proyecto existencial de la persona. Se reconoce que un acto, mm, por ejemplo, el uso de anticonceptivos, o bueno, ya que hablaron de la unión del matrimonio, una unión irregular, se reconoce que ese acto no define por sí solo el sí o el no absoluto del ser humano ante Dios. Frente a esa verdad doctrina, se propone que la moral es una respuesta a la persona de Jesucristo, quien es el único sacramento y el criterio teológico último de toda nuestra razón, nuestra ratio moral. Y es hay un desafío de la conciencia frente a esa norma rígida. Pues seguimos con Gaudium et Spes. En el numeral 16 es que se nos presenta donde es la conciencia, es ese sagrario del hombre, ya lo habíamos tratado. La conciencia puede reconocer honestamente que una situación no responde al ideal del evangelio, pero descubrir con seguridad moral que esa es mm, la conciencia nos ayuda a descubrir con seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo va a reclamar en medio de unos límites actuales. Un pequeño paso en la fragilidad puede ser más grato a Dios, ¿sí? O sea, demos el primer paso, como decía Francisco cuando vino a Colombia. Y hay una moral de la trinchera, pero antes que ya llegamos a estos casos prácticos, vamos a tomar un descansito de 9 minutos. Aquí en Colombia son las 8:21. A las 8:30 volvemos. Ya vamos a ir terminando y vamos a ver estos dos casos, estos dilemas trágicos que nos encontramos. Bueno, entonces 9 minuticos, vayan al baño, tómense una agüita, un tecito y ya volvemos. Listo, Fray.
Bueno, vamos a ir volviendo. ¿Están por ahí? Ya Sí, descansamos un Fray. ratico. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, si ya han sí, leído, si ya leyeron un poco lo que tenemos aquí en la pantalla, tenemos dos casos. Hay un caso de un médico y un caso de unos novios que presentan cada caso. El primero, el caso de un médico es un caso pues, que presenta un conflicto ético donde un profesional católico es presionado para realizar un aborto ante malformaciones fetales graves. Caso A, ¿sí? El caso del médico. El caso B, caso de los novios. Aquí hay una pareja que mantiene relaciones sexuales alegando que su amor justifica el acto, ¿sí? Novios, ¿sí? Sin casarse. Se supone que, según la iglesia, pues, y según el catecismo, pues no, en el numeral 2350 no se debe decir, no se debería hacer. Y en el caso del médico, pues el numeral 2270 mm, pues no se debería practicar el aborto. Les pregunto, ¿alguien quiere opinar frente a estos casos? Puede escoger caso uno, caso del médico, caso B, caso de los novios. Cualquiera, un comentario, si hay catequistas, los catequistas que hablaran, ¿qué podrían ver? ¿El médico que está presionado para realizar el aborto o los novios que pues, viven una vida pues, de novios, tienen sus relaciones, pero y participan de la iglesia? A ver, Juanma, levantaste la mano Buenas noches, Fray. Pues me gustaría hablar del caso B. del B. Y Mm, si puedes yo soy activar, un... bueno, qué pena, si pueden activar la cámara, se los agradezco como para ver quiénes están. Listo, claro que Si sí. no, no hay problema. Eh, ¿Ahí me ven? Sí, ahí. Hola, Juanma. Hola, Fray. Buenas noches. Yo soy un joven el cual he tocado muchas veces este tema con mis amigos y, y que hablábamos de este tema, de que el noviazgo es como una pirámide con el fin de que muchas veces debemos llegar al matrimonio. El mundo de hoy en día nos vende todo lo contrario, que es, por ejemplo, fijarse de una vez en el físico, no en lo espiritual, que debería ser, digamos, una base para un noviazgo. Y en el mundo de hoy en día lo podemos ver en las películas, en los programas, en absolutamente todos lados, que toda relación de noviazgo o incluso cuando apenas se están conociendo, termina llegando a un acto sexual. Y y es que la sexualidad no solo son dos cuerpos, sino también son dos almas las que se unen, como sabemos, ¿no? Por lo que para mí el caso de los novios puede ser que sea un acto de amor, pero cuando es fuera del matrimonio, uno para mí no, yo no lo veo como una forma de gracia. Para mí el matrimonio, así como para la Eucaristía está ese altar, para el matrimonio, lo que he hablado con mis papás, ese altar es como la cama, ¿sí? En la que se ofrenda ese acto para dar vida, pero siempre y cuando sea para Dios, porque Dios nos dio ese modo y nos dice, sea fecundos, llenen la tierra. Por ese lado yo no lo veo malo siempre y cuando sea en el matrimonio. Y bueno, algo que mi mamá siempre me ha dicho es que ese acto de amor, por decirlo así, siempre va a ser una mentira. Porque va a crear, lo que va a hacer es crear un desequilibrio en la pareja. Eso es lo que yo pienso, digamos, del caso 2 como un joven. Ok, gracias, Yo Juanma. quisiera participar con relación al caso número uno, el del médico, tal vez. Espera, Luis, dos Es que cositas, no sé cómo levantar la manito. ¿Dónde ¿no? está la manito? Bueno, entonces ya te tengo en cuenta para que hables después de Nubia y Marta, pero esa es la segunda. Pero estoy buscando acá para que leamos directamente, pues estamos acá en academia, leamos directamente qué es lo que nos está diciendo el, el catecismo. Ya les doy la palabra entonces, Nubia, Marta y Luis.
Voy a compartir pantalla de esta imagen. Entonces, al dilema del médico, vemos en el catecismo en el numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado, pues, bueno, acá traes dos citas. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Y un Salmo 139, versículo 15. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Vemos un caso. Y vemos ahora este, el numeral 2350. Lo están viendo, ¿cierto? ¿Alguien me confirma? Sí, Sí, señor. señor. Sí. Entonces, numeral Sí, señor. 2350 para el caso B. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. O sea, no tengan relaciones sexuales. Listo, ya pues habiendo leído esto, ya sabemos pues, de qué estamos hablando. Nubia, Bueno, Fray, buenas noches. Pues realmente yo conocí un caso como el que usted está planteando acá, donde la chica traía una bebé con malformación y pues realmente llegó a un punto donde tenía que tomar una decisión tanto por la vida de ella como por la vida de la bebé. Y me parecía importante, primero que todo, o cuando yo tuve que aconsejarla, eh, tomar la decisión siempre desde, digamos, desde el derecho a la vida primero, ¿sí? Claro, está implicado el derecho de la madre también, pero ese acompañamiento del cual es importante nos llevó realmente, digamos, que al éxito de salvar esas dos vidas. Obviamente fue una posición muy difícil, pero que son de esos casos que uno dice, caramba, solo aquí obra realmente ese discernimiento en el espíritu, porque claro, yo decía, Señor, ayúdame acá para poder orientar la mejor decisión que esta mamita y por ende la bebé que trae, porque la bebé traía hidrocefalia. Pero gracias a Dios hoy soy testigo de ese acompañamiento que se pudo hacer en su momento, ¿no? Ese era como el caso que yo quería exponer en este momento. una preguntita, Nubia. Eh, ¿Cuál era la relación que tuviste? O sea, ¿por qué te tocó o por qué llegaste a tener que darle ese consejo a esa persona? Pues realmente yo manejaba un grupo de jóvenes del Minuto de Dios y dentro del proyecto también formamos en valores a los niños y la mamita llegó en un punto donde lloraba mucho, pero quería como que ser escuchada, ¿sí? Y ahí fue donde yo la conocí y ella comenzó a comentarme las dificultades que tenía y cómo Profamilia le sugirió que debía abortar el bebé. Entonces, así se dio como la línea de cómo conocer tanto a la hija, porque ella ya tenía una hija, a la mamá y por ende, pues conocer el proceso. También pedí el acompañamiento de un sacerdote para que fuera también orientando ese punto, ¿no? Aunque hubo momentos difíciles, no le niego porque la chica también tomó pastillas para poderla abortar, pero gracias a Dios, pues, digamos, en esa incertidumbre, pues, obviamente Dios obra, ¿no? Listo. Gracias, Nubia. Marta, bajaste la mano. ¿Ya no quieres No, hablar? Fray, es que como ya nos había estado lista, pues dije, pues soy la siguiente. Ah, bueno, Marta, entonces. Ya Bueno, les dije, si pueden activar la cámara, me parecería mejor, pero si no, no hay problema. bueno, Fray. Hola, Marta. Pues bueno, yo ya activé la cámara, creo que no salgo ahí. Sí, ahí, Bueno, ahí te vemos. bueno, listo.
frente al caso de que estamos trabajando el tema, yo tengo mi vivencia personal. Es decir, yo tuve el embarazo de mi segunda hija y por alguna razón eh, yo tuve una orden médica para abortar a los 5 meses a mi hija. ¿Qué pasó? Pues resulta que me detectaron que yo tenía, que se me fue el, esto que dan los gatos, que da la comida de cerdo mal preparada, la toxoplasmosis. Entonces resulta que me detectaron la toxoplasmosis en un examen de sangre que me mandaron y en ese entonces existía el Seguro Social. Eh, la médica que me atendía en su momento, pues ella eh, simplemente al ver el resultado dijo, aquí tenemos un alto riesgo de que ese bebé, en ese entonces no había la tecnología de hoy en día, que se sabía si era niño o niña, ese bebé vaya a nacer con malformaciones. Bueno, en ese entonces, yo lo confieso, no, yo no era tan asidua creyente de ir a la Eucaristía, de vivir los sacramentos, pero sí tenía fe en Dios, porque por mi cuna materna y paterna tengo la fe católica. Y en su momento Dios me puso todo. Me colocó a una persona que era la esposa de uno de los mejores toxoplasmólogos de Colombia. Salió de la nada esa persona. eh, Ese médico me atendió telefónicamente. Nunca lo conocí. Me atendió telefónicamente y me dijo, Marta, mira, lo único que tú puedes hacer, yo te sugiero, mándate a hacer 3 exámenes, uno en la clínica, en la Cruz Roja, otro en la clínica, no sé qué, no me acuerdo los otros 2 lugares, pero me mandó los 3 exámenes, me dijo, por favor, mándatelos a hacer, tú los tienes que pagar. Cuando tengan los resultados, por favor, me llamas y me cuentas. Efectivamente, yo me mandé a hacer los 3 exámenes y en los 3 se corroboró que yo tenía toxoplasmosis. Entonces el médico, cuando me atendió, me dijo, Marta, pues hay un 1% de probabilidad de que el bebé nazca bien, eh, pero la más alta probabilidad de que nazca bien es que nazca ciego. De tal manera que yo no soy quien para decirte la decisión que tú debes tomar con tu esposo. Pues en su momento, la verdad, eh, ese bebé se lo consagramos en las manos de la Santísima Virgen María para que ella lo llevara a los brazos de Jesús. Y empezamos nuestra cadena de oración, acudimos a oraciones al minuto de Dios, etcétera, etcétera, al rosario diario y tomamos la decisión de que no se abortaba a esa bebé. Era una bebé. Ya cuando ella nació, nosotros asumiendo que el poder de Dios estaba por encima de los dictámenes médicos y de los seres humanos, cuando nació, nació siendo una niña perfecta. A los 6 meses corroboramos que la niña no había nacido ciega. Hoy en día mi hija tiene 35 años de edad y es un ser perfecto. De tal manera que yo ilustro el caso porque muchas veces nos estamos dejando llevar de, de cosas del exterior, pero realmente quien tiene la última palabra sobre la vida de los seres humanos es Dios. Y la fe efectivamente mueve montañas. Y soy un testimonio vivo, y mi hija es un testimonio vivo de la voluntad del Señor y del gran amor que Él nos tiene. Gracias, Marta. Eh, bueno, Luis aprendió a levantar la mano, ya vemos.
Pero le recuerdo que Mm, el caso A, o sea, sí, estamos hablando del aborto, pero el caso A también tiene que ver con el médico, donde el médico claro. está siendo obligado, o sea, el médico católico está siendo obligado a realizar ese aborto ante malformaciones fetales graves. Luis, ahora sí. Pues yo no tengo una experiencia particular la cual pueda basarme o tratar de utilizar los conceptos que hemos aprendido para entender el dilema trágico del médico. Y pues parece que en el caso del médico, pues es un dilema trágico, primero, pues porque el médico está enfrentado a dos deberes morales importantes, que es preservar la vida del bebé y preservar la vida de la mamá. Pero desafortunadamente en este caso, pues el no cumplir uno llevaría a que se sacrificara el otro. Entonces es trágico en la medida que si se salva uno, el otro se muere. Entonces, en esa manera podemos llevar a que las elecciones morales no necesariamente deben estar guiadas por el bien absoluto, sino es un bien relativo, ¿cierto? Y que en ciertas decisiones morales puede haber pérdidas. Entonces hay un conflicto aquí entre lo que es el derecho a la vida, lo que es justo, la responsabilidad profesional y la igualdad en la dignidad de los dos, eh, pues madre e hijo. Em, a pesar de que hay cualquiera que sea la decisión que tome el médico, pues muy posiblemente va a haber un residuo moral y no sé si estoy atinando bien. Ese residuo moral puede estar asociado con culpa, con angustia, tristeza, frustración o insuficiencia. Y posiblemente después esto puede llevar al médico a plantearse preguntas como: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera salvado a X? ¿O qué hubiera pasado si yo hubiera salvado o no hubiera abandonado al otro paciente? Creo que eso es lo que yo entiendo como por residuo moral. Y que es más como un sufrimiento posterior a, al haber actuado, entre comillas, correctamente. Em, Creo que esto nos invita también a, pues, a que haya un proceso de discernimiento. Y en este sentido, pues el médico debería o debe evaluar el contexto, mostrar con datos reales cuáles son las probabilidades de cada uno de los pacientes o la posibilidad de supervivencia. Eh, en este sentido, me parece a mí que en la vida muy posiblemente no, la prudencia nos invita es más a reflexionar, tal vez, o a ser conscientes la gravedad de la circunstancia, más no a llevar a situaciones em, espontáneas o de improvisación. Pues no sé, creo que Eh, esto nos muestra claramente que la moral, tal como lo anunció el fraile, no funciona como una fórmula matemática, no es estática y no se puede reducir a normas mecánicas o determinísticas, sino que pues tiene que haber cosas antropológicas como las menciona el Concilio Vaticano II, donde se tiene en cuenta los límites, la responsabilidad, el sufrimiento y todo esto.
creo que eso es lo que tengo para compartir. Y pues les agradecería o le agradecería a Fraile si me corrige si cometí cualquier imprecisión. Gracias, Luis, no, todo bien. Se nota que tomó nota. Norberto, Bueno, yo voy a comentarlo del segundo caso, hubiese podido hacerlo del primero, pero me alegra que Juanma nos esté acompañando y tenga un criterio diferente al mío, porque para mí y en la época cuando pude haber tenido esos dilemas, esas transgresiones a la castidad, era más fácil, creo, pero hoy el entorno en el que viven los más jóvenes es otro. Y yo creería que la preservación de la castidad es importante, pero es una opción que yo, en mi criterio, si tuviera la oportunidad de reunirme con una pareja de novios que estuvieran en ese dilema, yo les diría que hay cosas mejores, pero no puedo evitar que el medio cuenta mucho. El momento histórico en el cual vivimos hace que las situaciones cambien y cambiaría la prohibición por un cuidado, por otra cosa, tratando de llevarlo a que es importante la abstinencia, pero no es, para mí no sería un mal mayor que no se preservara la castidad. Pero me alegra que haya gente que piense que la castidad debe llegar. Yo creería que es un porcentaje bastante pequeño dentro de nuestra sociedad y como no soy nadie para condenar un acto que es consciente y si esa pareja se enfrentó en su interior, como lo decíamos hoy, realmente conjunto a Dios y pidió esa ayuda que normalmente nos llega, como acabamos de ver los otros dos ejemplos de, de Marta y de Nisa, creo, donde la situación del embarazo fue feliz en el sentido de que se salvaron las dos. Pero uno como médico, el médico también tiene ciertos problemas de cumplimiento legal a veces cuando la ley los obliga. Entonces, eh, nada es estático y yo, gracias a esta clase, Fray Daniel, dejé un conflicto que tenía en todas mis anteriores, porque la estaticidad y la verdad absoluta no la veo siempre presente y solamente consideraba, y en la clase anterior yo lo decía, que solamente creo que hay una sola verdad absoluta y es en la existencia de Dios y en que somos hijos predilectos de Él y normalmente en nuestra conciencia está parte de Él y nos enseña o nos previene a hacer cosas y a todos nosotros nos previene, creyentes y no creyentes. Esa era, gracias para todos listo. ustedes. Gracias, Norberto. Entonces ya, para cerrar, vamos a ver como una especie de salida, ¿sí? Frente a estos dos casos, utilicemos un poco la epiqueia. Entonces, caso A, tenemos ese médico católico que está presionado de realizar ese aborto frente a unas malformaciones fetales graves. Ya leímos que en el catecismo, pues que ahí está la norma absoluta de que la vida debe protegerse desde la concepción. Bajo esta lógica, el aborto directo es intrínsecamente malo y pues no admite como esas excepciones, ni siquiera como medio para un fin predeterminado. Bueno, que es, como ya lo han hablado, el, mm, el, el salvar a la madre. Aquí pues no deberíamos centrarnos obviamente en la norma como norma, sino que miremos un poco esa dignidad humana, pero de todos los implicados. Acá tenemos la implicación de la dignidad de la madre, del médico y de este ser que está en gestación.
¿Qué es lo que propone la iglesia? Y con todos los casos va a ser lo mismo. Primero, un acompañamiento. Un acompañamiento, pues, frente a lo que está sucediendo. Y una salida que puede tomar el médico es que siempre existe la objeción de conciencia, como ese ejercicio de libertad del médico. Y ya el médico, pues, si ve, ya con todos los casos, con un acompañamiento que pudo haber tenido, pues se le respeta. Ahí sí, por muy institución que sea y que se le esté presionando, él puede hacer la objeción de conciencia y se le respeta su decisión, en lugar de imponerle tal vez una culpa a un futuro, ¿sí? Y en el caso de los novios, que vemos como una gradualidad, ¿sí? El catecismo, pues ya lo leímos, que vemos que la castidad se ve como continencia hasta el matrimonio. Fuera de este vínculo, el acto sexual, pues se va a catalogar como objetivamente eh, desordenados. Entonces, ¿cómo miramos aquí una opción fundamental? Ya les dije que son jóvenes católicos, participantes de las distintas actividades de la iglesia, pero pues que se presentan con como esa transgresión a una castidad pura. Lo que se propone es un acompañamiento que, en lugar de una condena inmediata, se reconoce que ese pequeño paso del que les he venido hablando, en medio de los límites, como un amor que busca ser fiel y responsable, aunque no esté institucionalizado aún, puede ser más grato a Dios que ese cumplimiento frío de esa norma. Entonces debemos hacer un discernimiento de conciencia. Claro, que usted le va a decir, si usted sigue la norma, o catequista, o religioso, o laico, que conozca el caso, si usted sigue la norma, les va a decir, no, sepárense ya, están transgrediendo totalmente la castidad, no lo vuelvan a hacer más. Claro, son jóvenes, o sea, se pueden aburrir. Entonces, podemos decir, o puede llegar el caso de que perdemos dos miembros de nuestra comunidad. Lo que sí se debe hacer entonces, dentro de ese acompañamiento, pues irles mostrando que ese noviazgo, como nos lo decía Juan Manuel, está pues orientado a un matrimonio. Entonces, se les pedirá dentro de ese acompañamiento que ese amor que ellos tienen, pues buscar que sea un amor más fiel y un amor aún más responsable, aunque no esté como tal institucionalizado, ¿sí? Esos son como, frente a estos dos casos, podemos encontrar por medio de esa piquella esas resoluciones. Ambos casos nos demuestran que esa moral no puede ser una deducción a partir de leyes universales. Si seguimos así, tal cual la letra del catecismo, pues no, ya condenación y adiós. Sino con el conocimiento de esa singularidad de la vida, iluminada por esa persona de Jesucristo. Entonces debemos vemos ese nuevo paradigma, ¿sí? De no tener preguntas y respuestas, sino ver esa singularidad. Ya vemos con esta clase, y ya con esto termino, que la moral no es esa deducción de leyes universales, sino ese conocimiento, nuevamente lo voy a decir, de la singularidad de la vida, iluminada por el Espíritu. Por lo tanto, los invito a que caminemos reconociendo que lo que Dios nos promete es siempre más que una receta cumplida, sino que es más el cumplimiento pleno de la caridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas